¿Vivías sin piloto automático y un día te diste cuenta que lo que te llenaba ya no te hace sentido? ¿Te han pasado casualidades que parecen más magia que coincidencia? ¿Piensas que los remedios y la medicina convencional no resolverán tu problema? Somos Monse Y Trini. y esto es Despeinando el tercer ojo. un podcast donde te invitamos a despertar tu intuición. Y encontrar la espiritualidad en lo cotidiano. Aquí descubrirás terapias de sanación energética, conversaciones con expertos Experiencias reales, ciencia, sabiduría vital y mucho más. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Despeinando el tercer ojo. Este es un espacio donde abrimos conversaciones que despiertan, cuestionan y que inspiran. Así que si te gusta este podcast, te invito a seguirlo, compartirlos con quienes estén en su propio camino de transformación. Tu energía es parte fundamental de esta tribu y si tú compartes, todos crecemos. Síganos, no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con una invitada muy especial. Ella es Carolina Buffoni, doctora en geofísica, cristaloterapeuta, autora del libro El poder de la vibración y creadora de una escuela internacional que ha enseñado a miles de personas a usar cristales para su bienestar físico, mental y espiritual. Estoy muy feliz de tenerte acá porque soy una amante loca de los cristales y lo único que quiero es aprender de ti y de tu sabiduría. Bienvenida, Carolina. Hola chicas, bueno, muchas gracias, muy contenta con esta invitación, porque como siempre a mí, cuando me invitan a hablar de cristales, yo digo que sí, porque me encanta, me apasiona, así que vamos a hablar de todo lo que me quieran preguntar. Acá voy a contestar con muchísimo gusto. Muchas gracias. Oye, Caro, ¿cómo llegaste al mundo de los cristales y qué fue lo que despertó en ti esa conexión como entre ciencia y energía? Bueno, la realidad es que yo llegué al mundo de los cristales, al mundo energético, digamos, holístico, por decirlo de alguna manera, por una crisis personal, por un periodo de mi vida que yo creo que más del 90% de personas llegamos buscando algo que nos haga sentirnos mejor. Sí. Y había pasado estrés, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, bueno, todos esos episodios que al final son como sacudidas, ¿no? Que nos da la vida para decir, bueno, a ver, Carolina, tenés que hacer algo para sentirte bien, ¿no? Entonces empecé a formarme en cristaloterapia, a formarme en Reiki. Yo, bueno, como bien me presentaban, soy doctora en geofísica, entonces vengo de un mundo científico muy racional. Ya tengo una conexión con la Tierra, porque la geofísica lo que hace es estudiar la física de la Tierra. Entonces yo lo que me especialicé en sismología, que también es esa conexión con la energía de la Tierra, porque la sismología, ¿qué es? Es esa liberación brusca de energía que se produce cuando hay un terremoto. Que es Bali, y en Chile hay muchos terremotos, Sí. así que sabrán de lo que estoy hablando. Sabemos. Bueno, a mí siempre me encantó la ciencia, tengo esa pasión por investigar, por aprender, y todo lo que es fenómenos naturales, la Tierra, los volcanes, los terremotos, siempre me encantó, me llamó mucho la atención desde pequeñita. Pero bueno, hice la carrera, después hice el doctorado, y en el medio del doctorado, mudanzas, porque yo soy argentina, pero me mudé a España, después a Estados Unidos, volví a España, la maternidad, el doctorado, la presión, escribir, publicar papers, todo eso, todas esas cosas, la vida misma, ¿no? Que nos pone todos esos obstáculos o, bueno, situaciones para aprender, ¿no? Y crecer, hizo que tuviera una crisis personal. Entonces, simplemente buscaba algo que me hiciera sentir mejor. Y así llegué al mundo de los cristales. ¿Y cómo fue que los cristales empezaron a generar algún tipo de sanación y de sentido en ti? Mira, la realidad es que yo llegué al mundo de los cristales sin creer mucho, obviamente, porque yo venía de un mundo científico que medimos, esa energía de los terremotos se mide, se ve en un sismógrafo, y claro, y todo este mundo energético invisible, para una persona con una mente muy lógica y muy racional, es complicado al principio, ¿no? Entonces, simplemente yo sentía que peor no iba a estar, entonces digo, comprobar no me va a pasar nada, y empecé a aprender a usarlos, a aplicarlos en mi vida, en mis rutinas diarias. Y justamente me pasó algo puntual, que cuando yo estaba empezando en todo este mundo a aprender y a formarme, me tocó pasar un duelo. Entonces yo en ese momento tenía esas herramientas, los cristales, ya estaba formándome en Reiki. A mí me gusta mucho fusionar estas dos terapias, el Reiki y la cristaloterapia, porque realmente siento que se Son potencian, se Sí, amplifican. yo Al opino final es la igual que tú. energía. Y yo lo hago junto, Reiki con cristaloterapia. Entonces, en ese momento que estaba con ese duelo, estaba mal, fue cuando, bueno,
ahora tengo que aplicar todo esto que aprendí. Cuando llegó, Eh, charán, Mira el cuarzo rosa. Cuando, bueno, sentía que tenía las herramientas y lo empecé a poner en práctica. Y me empecé a sentir mejor, rápido, digamos. Es como que aceleré el proceso de duelo. Entonces ahí fue como, esto funciona, Wow. esto me está haciendo bien, me estoy sintiendo bien. Y ahí fue como, bueno, el famoso despertar y cada vez querer aprender más y formarme y empezar obviamente a practicar en mí. Pero yo llegué a todo esto buscando una herramienta de eso, de crecimiento personal. En ningún momento pensé que me iba a dedicar a esto, que iba a fundar la escuela, que iba a escribir un libro, mucho menos, o sea, y yo creo que fue como que, no sé, me alineé con mi propósito, con mi misión de vida y tenía que fusionar ese mundo científico, todo ese estudio que yo tengo de la Tierra, con toda esta parte energética, invisible, sobre todo para esas personas que cada vez son más, como yo, que se identifican con eso, que nos cuesta este mundo y que no creemos y que somos más lógicos, más racionales. Entonces, es como que conecté con esa misión de crear ese puente, ¿no?, entre la espiritualidad y la parte científica, que en realidad van de la mano, siempre fueron de la mano, y cada vez hermosa más. tu misión. Gracias. Oye, Caro, qué lindo es escuchar cuando alguien encuentra como ese ikigai, como le dicen, Sí, que en el el fondo es Ikigai. como tu propósito, lo que te llenó, lo que a ti te sanó, ponerlo al Mm. servicio de los demás. De verdad que es muy inspirador. Y obviamente un poco como en la línea de lo que estaba ahí conversando. ¿Qué le dices tú a una persona que es realmente escéptica y que todavía no cree en la vibración de los cristales? Porque tú le puedes decir, sí, yo soy científica, esta es mi historia, pero como bien dijiste antes, esto es como a veces medio intangible, difícil de medir. Sí. Entonces, como, ¿cuál es tu explicación para invitar a las personas que son reacias o que no creen a empezar a entender y a que se animen a probar este mundo? Bueno, yo primero siempre, nunca trato de convencer a nadie, ¿no?, sino dar mi punto de vista y mi explicación y ayudar con ese pensamiento más racional, ¿no? Entonces yo siempre, tanto en el libro o en los cursos en mi escuela, hablo mucho de ciencia, de geología, de química, de física cuántica. Entonces empiezo a contar cómo se forman todos estos minerales, cristales y rocas en la Tierra, qué es la energía, cómo se mueve la energía, qué es una onda, qué es esa famosa frecuencia de vibración que todo el tiempo estamos diciendo, elevemos la vibra, y hay gente que no sabe ni lo que es una vibración. Bueno, al final eso es física, la vibración y la energía es física. Entonces, cuando empiezo a explicar todo eso y el porqué de que los cristales son energía, de que nosotros somos un cuerpo holístico, que nuestro cuerpo mental, físico, emocional y espiritual son energía también en vibración, nuestras emociones, nuestros pensamientos, es como que empiezan todos digamos, a atar cabos, a entender, y ahí empiezan a entender. Yo creo que el entendimiento y el conocimiento es como la puerta de entrada para permitirse uno abrirse a eso invisible que está, digamos, que nos puede ayudar, pero que no los vemos, y a veces nos cuesta mucho abrirnos a ese mundo. Por eso, entonces, simplemente explico de la forma más sencilla posible toda la parte científica y lo voy llevando a cómo nos pueden ayudar a nivel energético, cómo se siente esa energía cuando estamos los cristales, qué hacer con eso. Entonces, yo creo que ahí es lo que los ayuda, digamos, a entender. Primero, entender la base energética de lo que es la parte vibracional de los cristales y del cuerpo humano, porque cuando yo hablo del poder de la vibración, como se llama mi libro, yo no hablo solo, no les doy el poder a los cristales. Los cristales siempre, aclaro, son una herramienta. El poder lo tenemos nosotros, y hablo mucho del poder de nuestra vibración también. Son una herramienta, una guía, ¿no?, para ayudarnos en nuestro día a día. Entonces yo creo que esa es digamos, el inicio, ¿no?, para empezar a las personas estas que son escépticas, decir, bueno, ok, entiendo ahora cómo funciona esto, voy a abrirme a probarlo. Y ahí cuando lo prueban ya está, es un camino de ida, no hay vuelta atrás. Sin retorno, sin ya retorno. Está, entraron al mundo. Claro, cáchate que en mi experiencia personal, a mí me pasó que desde muy pequeña tuve como un amor a primera vista con un cristal en particular que fue el cuarzo rosado. Y de muy chica, porque hoy día si tú me preguntas cuál es mi cuarzo favorito, no sabría decirte, porque los amo todos, los utilizo. Yo también trabajo con Reiki y también trabajo equilibrando chakras utilizando en el fondo los cuarzos para cada uno de nuestros centros energéticos. Entonces resueno mucho con lo que tú dices. Y volviendo al tema,
Yo me enamoré del cuarzo rosado y me pasaba que lo veía en todos lados y me lo quería comprar en todos lados y como que las piedras sentía que me hablaban y como que Ujú. me las quería comprar. Entonces, ¿cuál fue la primera piedra o ese primer amor? Porque se dice que la piedra te encuentra a ti, no que uno encuentra la piedra. ¿Cuál fue ese primer amor con las gemas para ti? ¿Te referís a qué cristal? ¿Qué cristal fue el como Lo que te tengo acá. cautivó? Lo tengo acá. No Ay, te me creo. encanta la labradorita. Es mi cristal, yo le llamo mi cristal guía, que fue, si bien yo tenía esa conexión con la tierra, con las rocas, porque he estudiado geología también, fue cuando ya estaba iniciándome en todo este mundo que me encontré con una labradorita pequeñita. Ahora, bueno, la tengo en una de las cajas de la mudanza, por eso no la tengo acá. Pequeñita, pero fue como que me llamó porque cuando le muevo los reflejos tenía una C inicial. Y él fue como, Wow. ¡ah! Esto me está diciendo algo, se tiene que venir conmigo. Y a partir de ahí la empecé a incorporar mucho en mis ejercicios, meditaciones, etcétera, en el día a día. Incluso cuando digo incorporar, a veces no es que tenemos que hacer un súper mega ritual o estar meditando, es tener el cristal con uno, ¿no? Y estar con esa Sí. energía en contacto, así de simple. Y bueno, yo lo llamo mi cristal guía porque fue en un momento que yo estaba como perdida, porque además para mí fue muy difícil unir estos mundos. Yo sentía, cuando yo estaba empezando con los cristales y con la energía, que yo tenía que renunciar a mi parte científica. Entonces yo tuve durante mucho tiempo una lucha interna, como que no podía mostrar mis dos caras. De hecho, cuando yo decido abrirme el Instagram y empecé a dar sesiones, estaba en Estados Unidos y me abrí una tienda, yo no decía que era doctora en geofísica, me daba vergüenza. O sea, Oye, me da risa que la Trini y yo y las dos asentimos con la cabeza y como que nos sentimos, yo creo que amiga, te identificadas. sentí identificada. No, o Yo soy sea, dentista, 1000%. dentista, Claro, ¿qué estudié hace 12 años, dos dentista equilibrando los especialidades. chakras? Ingeniera, Es que exacto. sí. No, y lo peor que en la consulta de repente empezaban a llamar, hola, quiero una hora de equilibrar chakras con doctora Monse, y mi secretaria me decía, ¿qué chucha es esto? Y yo, ¿qué le doy? Y yo le Me decía, encanta. no sé, pero en verdad de repente es que, como tú lo decías, somos un todo, no Todo. podemos separar, como que yo siento Todo. que la ciencia nos ha nublado demasiado la intuición y la ciencia Va. se creó para comprobar la intuición y Exacto. por favor, o sea, cristales se han ocupado por milenios, todas las tribus ancestrales han ocupado cristales, se han Sí. encontrado en los hoyos de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los egipcios, o sea, sobre el ADN de la Tierra, cuando uno se Exacto. muere, el cristal Sí, queda, o sea, Sí. Sí, y se sí, sí. regenera y se regenera, entonces algo de cierto tiene que haber en todo esto. Hay que Exacto. ocupar un poquito también de lógica, no puede estar todo escrito en los papers. Exacto, exacto. No, a ver, ¿cuántas veces también la ciencia se equivocó? Ojo, ¿eh? Así que... O sea, nos hicieron comer chocapic con leche porque Claro. decían que eso era saludable. ¿Cuántos Claro. Qué años? heavy, Claro. que además que heavy como esa culpa, por así decir, o miedo, como decir, oye, no puedo mostrar este lado, cuando yo encuentro que el que sea geofísica para mí me vuela la cabeza. O sea, digo, qué maravilla una persona que además conoce la parte científica que haya conectado con esto. O sea, en el fondo, como que para mí es Sí. una credencial que te potencia y te aumenta, y que loco que el síndrome del impostor, que de repente uno dice, ay, me van a juzgar, no, que mejor Sí, escondo sí, esta sí. parte de mí. Ya, pero bueno, ese fue el proceso personal que yo tuve que pasar, ¿no? Era lo que tenía que atravesar, a partir de ahí crecí un montón, ¿no? Obviamente, pero durante mucho tiempo a mí me daba vergüenza decir, yo empecé a dar cursos, cuando empecé a dar el primer curso que lo sigo dando hoy, que es cristaloterapia vibracional, no ponía en mi Instagram, o sea, bajito decía, sí, soy doctora en geofísica, sí, soy científica, claro, hasta que entendí yo internamente, hice ese trabajo, y me acuerdo que una persona, o sea, me dijo algo que fue como, eso necesitaba escuchar, porque yo estaba con esa lucha interna de que me gusta la ciencia, me gusta el mundo energético espiritual, ¿qué hago? ¿Renuncio a esto para dedicarme a esto? Si estoy haciendo un doctorado, ¿cómo voy a ponerme a dar sesiones de cristaloterapia? Lo mismo que contaba Monse. Entonces, bueno, ahí llegó ese trabajo interno mío, y cuando lo pude trascender fue como, wow, en realidad, o sea, todo va unido, somos un todo, soy esa parte científica, soy esa parte espiritual, energética. Cuando doy clases, mis alumnos me conocen, me pongo en modo científica, te explico, la ciencia, pero después te lo llevo a la parte más brujil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, van de la mano, yo creo que van de la mano totalmente. Y cada vez más la gente le está pasando esto. Ya es como que
pierde el miedo a ser juzgado, a ser criticado porque tiene una carrera científica, porque creo que somos cada vez más personas, ¿no? Que estamos uniendo estos dos mundos. Sí, por ahí vamos. Y de hecho este podcast tiene ese objetivo, darle a entender a la gente que la espiritualidad está Sí, dentro sí, de sí. nosotros y que la Sí. ciencia forma parte de este camino. A mí me tiene muy impactada, Caro, que, mira, por ejemplo, la Trini tiene colgando un cristal, tú también tenés colgando uno en tu collar, yo estoy aquí en Bali donde voy, están toda la gente con sus amuletos, sus cristales, yo también, y cómo de a poco este mundillo medio pachamámico está agarrando fuerza y la gente se siente identificada con esta energía y la lleva puesta consigo. Exacto. Sí, sí, cada vez más va a ir, sí. Oye, Caro, y para entender un poquito, porque hemos hablado de tu historia, dónde viniste, cómo a ti te encontraron los cristales, la vibración energética, pero me imagino que puede haber gente que está diciendo, ya, pero ¿qué hace? ¿Qué es la cristaloterapia? ¿Cómo funciona? ¿En qué me ayuda? ¿Podrías contar un poquito de eso para que los que nos están escuchando puedan entender un poco de qué trata? La cristaloterapia o gemoterapia, que es lo mismo también, porque hay personas que hablan de gemoterapia, lo que hace es usar los cristales, minerales y rocas como una herramienta para mover la energía en nuestro cuerpo. Nosotros, o sea, considera a las personas como un cuerpo holístico, un ser de energía, ¿no? Que estamos todo el tiempo fluctuando, nuestros pensamientos, emociones, nuestro cuerpo físico. Entonces, somos energía. ¿Qué pasa? Esa energía va fluctuando mucho, no está vibrando una frecuencia estable, a diferencia de los cristales que tienen una frecuencia de vibración mucho más estable gracias a ese orden interno, esa estructura cristalina, ¿no? Entonces, cuando nosotros, digamos desde física, cuando hablamos de energía, podemos pensar que son onditas. Si nosotros pudiéramos ver la energía, estaríamos viendo onditas de distintos movimientos, ¿no? De distintas frecuencias, exactamente. Entonces, todas esas ondas que estamos rodeados todo el tiempo todas estamos con dispositivos electrónicos, estamos con ondas, ¿sí? Entonces, todo esto es onda, ¿no? Las ondas en física, cuando se juntan, se transforman. Hay una, digamos, interacción entre esas ondas. Entonces, puedo subir la vibración, puedo bajar la vibración, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con los cristales, ellos tienen un campo energético gracias a su composición química. Hay elementos químicos que están presentes en la naturaleza, que cristalizan y que están también en nuestro organismo. Nosotros somos seres cristalinos también. Entonces, gracias a su composición química, a su color, porque cada color tiene su frecuencia de vibración, a su sistema cristalino, cómo están ordenados esos átomos que están vibrando, que son energía, y esto lo demuestra la física cuántica, esto genera un campo energético. También tiene que ver en cómo se formó el cristal, porque hay 3 procesos en la naturaleza que es como... ¿Vieron cuando una mujer está embarazada, tiene el bebé en su vientre, en la panza? Bueno, el bebé absorbe todo, percibe todo lo que le pasa a la madre y al entorno, ¿no? Los cristales es lo mismo, por eso se dice que son el ADN de la Tierra, porque están absorbiendo durante miles de millones de años esa frecuencia de vibración de su madre Tierra, ¿no? Entonces, dependiendo del proceso geológico que le da origen, ellos van a tener una energía más de fuego, de intensidad, como cuando un volcán hace erupción, o una energía más de relajación, porque pasaron miles de millones de años para que se forme esa roca, ¿no? Ese cristal. Entonces, todo ese campo energético, cuando yo estoy cerca de un cristal, está interactuando con mi energía. Entonces, va a haber como un movimiento de energía, ¿sí? Voy a equilibrar mis chakras, voy a promover el flujo de energía vital, hay cristales que me pueden dar vitalidad, hay cristales que me pueden ayudar a estar más tranquilo, a relajarme, también va a depender de cada cristal, pero en resumen hay una interacción de energía, la energía del cristal con mi propio campo energético. ¿Cómo lo haces? Porque uno no tiene un cristal. Cuando ya eres la loca de los cristales y te gustan y quieres millones, tenés varios. Entonces, mi pregunta es como ya, si yo tengo un cuarzo, tengo una amatista, tengo una labradorita, tengo un citrino y tengo muchos cristales, ¿qué pasa con estas mezclas de vibraciones que están ocurriendo en un mismo momento y espacio? ¿Como que afectan entre ellos? ¿Cómo lo trabajáis cuando quieres tener muchos en un mismo lugar? A ver, la realidad es que ese es un mito de que no se pueden poner cristales juntos. Yo los tengo todos juntos, así que qué bueno. Pero ¿qué pasa? No pasa nada. Mientras yo siempre enseño a las personas a que conecten con su intuición y con el sentir. Conectar con el sentir para mí es base para entender bien y poder conectar con la energía de los cristales. Porque cada una, nosotras 3, somos totalmente diferentes y podemos hacer el mismo ejercicio
con el mismo cristal y nos van a pasar cosas distintas y vamos a sentir cosas distintas. Y es válido, ninguna de las tres va a tener ningún problema. Entonces, primero, conectar con el sentir. Entonces, si tenés muchos cristales en un ambiente, pero en tu caso te sientes bien, tu familia se siente bien, duermes bien, etcétera, no pasa nada, no hay ningún problema. O sea, no es que no puedo juntar este cristal con aquel porque no se le va a absorber la vibra. No, esos son todos mitos. O sea, siempre conectar con el sentir. Oye, yo te quiero hacer una pregunta acá. Dime. ¿Cuál es como tu kit base de los cristales que debería tener una persona en la casa? Como por ejemplo, si alguien quiere meterse en el mundo de los cristales, quiere como comenzar y de repente se mete a tu Instagram y va a ver que tú estás mostrando muchísimos cristales. ¿Por dónde parte? A ver, como cristales para kit básico para empezar, digamos, lo que básico. Sí o sí tienen que tener, a mí me gusta. A ver, siempre considerando desde mi punto de vista, ¿no? Después cada cristaloterapeuta, claro, por eso. Después cada persona o cristaloterapeuta va a hacer su recomendación, pero para mí, el primero es la selenita. La selenita me encanta, las dos. Por eso estamos haciendo el podcast juntas, amiga. Oye, te puedo contar que cuando yo hago mis sesiones de Reiki, lo primero que hago es que limpio a la persona Limpias con el la aura. selenita y limpio. Es que exacto, lo usamos mucho para limpiar el aura. Yo digo que es la varita mágica de Harry Potter. Y así, como una vara, me encanta. Sí. Lo usamos para limpiar el aura, pero además limpia los cristales, purifica los ambientes. Entonces es un cristal que yo recomiendo para poner en todos los rincones de la casa. O sea, selenita tienen que tener. Número 1. Número 2. Tiene que haber un cuarzo cristal de roca, que es el cuarzo claro, el cuarzo transparente. Ahí está. Yo tengo el mío que es de parejas. ¡Qué belleza! Sí. Me lo regaló mi marido cuando recién estábamos pinchando y no sabía que me estaba regalando este amuleto que no nos iba a separar nunca. Mira, qué lindo. Cuarzo de pareja. Juntitos. Me encanta. Bueno, el cuarzo es el cuarzo maestro, digamos, es el multiuso, se usa para todo. También es un amplificador, hay que tener presente que es un amplificador de energía, ¿sí? Pero es como un cristal que, por ejemplo, un cuarzo cristal de roca lo puedo usar para armonizar cualquier chakra, ¿sí? Puedo hacer incluso una armonización de chakras con cuarzos claros en todos los chakras, sin tener en cuenta lo que es el color, digamos. Otro que me gusta mucho, acá las voy a complicar. No sé si lo tienen. Shunguita. Sí, la amo, la tengo. Duermo con ella al lado. Lo voy a buscar. Ay, me encanta, yo también. Shunguita. Sí. ¿Qué es? Cuenta, para que la gente sepa esta maravilla. Mira, esto yo le llamo, para mí es el cristal de la nueva era, es un cristal que se usa muchísimo para temas físicos, para sanar enfermedades, yo la recomiendo para absorber radiación electromagnética, que estamos muy expuestos todo el tiempo con el router, la Wi-Fi, las computadoras, el teléfono, todo eso nos está llegando esa radiación. Entonces es una de las que más recomiendo para fortalecer el sistema inmune, regenera el organismo, ¿sí? A nivel celular, nos da fuerza, nos da energía. Y la recomiendo para, sobre todo, temas físicos y para protegernos de lo que es la radiación electromagnética y protección energética también. O sea, esa tiene que estar en el kit. Otra más para el kit. Vamos con 3. Otra más. A ver, amatista también. Amatista sí. Amatista forever. Yo la tengo conmigo siempre. Amatista también. Yo creo que... Fíjense que a mí me pasa algo, me encanta la amatista, pero ni amatista ni citrino puedo usar encima, porque a mí me amplifican mucho la energía. Ahora les voy a explicar, pero amatista tiene que estar también en el kit básico porque nos ayuda a protección energética, transmuta la energía, nos ayuda también a abrir ese chakra corona, a fortalecer la intuición. Hay gente que la usa para dormir, para prevenir insomnios, no es mi caso. A mí, ¿qué me pasa con la amatista y con el citrino? La amatista y el citrino son cuarzos, son dióxidos de silicio. Todo lo que es el cuarzo, eso es un citrino calentado, digamos, una amatista calentada, amplifica la energía, ¿no? Entonces, si yo estoy, por eso digo la importancia de conectar con el sentir. Si yo estoy un día y me estoy sintiendo, por ejemplo, con mucho dolor de cabeza, ¿no? A mí generalmente cuando me duele la cabeza es porque tengo un exceso de actividad mental, ¿sí? Entonces, si yo uso una amatista, ¿sí? Me amplifica ese exceso, esa actividad mental. Entonces, en mi caso,
si yo quiero bajar ese dolor de cabeza, relajarme, no me va a ayudar la amatista, me va a ayudar un cristal, por ejemplo, un cristal de color marrón, un cristal de color negro, que me conecte a tierra, que me ayude a drenar toda esa energía a tierra. ¿Cómo descubrí eso? Con la práctica. Por eso es la importancia de conectar con los cristales, ver cómo me siento, conectar con el sentir y cada uno que construya su propia práctica personal, porque las propiedades de los cristales no son universales para todas las personas. Hay generalidades, pero puede pasar que, por ejemplo, ustedes duerman bien con una amatista al lado y yo no puedo dormir con una amatista al lado, porque a mí es como que me potencia el chakra corona, entonces no puedo dormir, ¿sí? Qué lindo. ¿Otra más? ¿Existe otra? Ay, yo te nombro 100.000, ¿eh? El kit básico se nos complica. Ya, última. Y sí, no la puedo dejar afuera, mi Sí, labradorita. la amo. Hermosa. Labradorita para, bueno, yo la uso mucho para eso, cristal guía, para conectar con mi ser superior, con mis guías, cuando estoy perdida, cuando necesito tener claridad, cuando necesito poner luz en mi camino cuando estoy perdida, y para protección energética también la uso mucho. De hecho, tengo ahora una pulsera también de la labradorita. Va una pregunta que mucha gente se hace. Las piedras falsas o que son de laboratorio o que son quemados. Yo recién te mostré este citrino y tú me dijiste, no, es una amatista quemada. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo identificar cuando una piedra es de verdad, cuando una piedra es de laboratorio? Ilumínanos. Sí, que en realidad no le llamemos amatista quemada porque suena raro. Es una amatista calentada, un citrino calentado, Eso, que eso calentada. no es artificial, ¿sí? ¿Ya? Lo que pasa es que en el mundo, en el mundo comercial de los minerales, obviamente, mucha gente se empezó a aprovechar y, claro, empezaron a imitar, a hacer falsificaciones. Entonces, por un lado tenemos los cuarzos, o sea, cuando digo cuarzos, bueno, cristales, vamos a poner general, los cristales naturales, ¿no? Ujú. Que, a ver, que puede ser que hayan tenido un proceso de pulido, pero vamos a ponerlos todo que no pasaron por ningún proceso nada sintético, ni de teñido o quemado, etc. Tenemos cristales naturales, tenemos cristales tratados, ahí yo entraría para mí el citrino calentado, Vale. los cuarzos aura que son cuarzos tratados con metales y aparecen esos reflejos. No es algo sintético, de plástico que crea el hombre, es un cuarzo que fue tratado con algún metal o, en este caso, el citrino calentado a ciertas temperaturas para que ese color de la amatista pase de violeta a amarillo. Entonces son cuarzos, cristales tratados. Y después tenemos el mundito de los cristales falsos, totalmente falsos, imitaciones, que se vende mucho. Entonces, sí, es muy triste, pero esa es una pregunta que me hacen siempre, la que más se repite. ¿Cómo saber cuándo un cuarzo o un cristal es verdadero o es falso? No hay una respuesta así que digo, tenés que fijarte en esto. No, primero va a depender del tipo de piedra que estemos viendo, ¿sí? Pero hay ciertos parámetros que nos pueden guiar. El tema del precio. Si yo el lapislázuli, por ejemplo, que mostrás, el lapislázuli de buena calidad, ¿sí? Es caro, es súper caro, ¿sí? Es una Yo piedra puedo súper encontrar... cara. Es una piedra súper cara cuando encontrás un lapislázuli de alta calidad, porque también tenemos distintas calidades, ¿no? Pero ¿qué pasa? Capaz que tengo un lapislázuli que es de más baja calidad y se le hizo un realce de color. Bueno, y te lo venden como más alta calidad. Bueno, hay truquitos así. La malaquita, ese sí, es un cristal que se imita, ¿sí? Puedo tener la malaquita natural, que también es cara, tiene su precio. Y después tenemos la malaquita imitación total, que es sintético y que se puede identificar muy bien con esas líneas negras, ¿sí? Negras como hecho como muy de lápiz, así. Bueno, cuando vemos esas líneas negras es muy común que sea, y si yo compré un collar de malaquita por 4 euros, 4 dólares, no es malaquita natural. El precio es un factor en el que nos tenemos que fijar. El tema de, por ejemplo, otro que se me viene ahora es la opalina o la opalita, que lo venden como ópalo o como piedra luna, también como piedra luna arcoíris. Entonces, ¿cómo identificamos? Bueno, con el reflejo, con el brillo. Para mí la base para aprender a identificarlo es eso, formarse, aprender, entrenar el ojo y saber cómo pueden imitar una malaquita, cómo pueden imitar una turquesa, esa es otra. La turquesa natural, turquesa natural buena es carísima también. No sé cuánto, otra vez me compré una turquesa y salía tipo, no sé, 300 euros los poquitos gramos, hacer una locura. Y claro, y capaz que me venden una turquenita, le llaman, que es una joulita que la tienen de turquesa. Si la venden como turquenita, está bien. Si la venden como turquesa, ahí me están vendiendo
algo falso, porque no es turquesa, es otro cristal que lo tiñen. Y así podría seguir con la lista de falsificaciones y cosas que hacen, pero yo creo que es fundamental aprender un poco, comprar en proveedores que sepan lo que están vendiendo, porque a veces también una persona de una tienda le compra a algún mayorista o saber de dónde estamos comprando. A mí no se me ocurre comprar un cristal en AliExpress, por ejemplo, ¿sí? Claro. O sea, hay un montón de páginas que vienen de China y que me están vendiendo un cristal por €1 cuando yo sé que la realidad es que vale 10 veces más. Entonces, ahí ya tendría que yo sospechar qué es lo que me están vendiendo. Tenemos cristales que hacen en laboratorio también y que los venden como cuarzos, como amatistas. Hay que formarse y aprender y empezar a entrenar el ojo para bueno, saber qué es lo que estoy comprando, ¿no? A mí me pasó una vez algo muy heavy, que cuando estaba en Marruecos, viajando, me llevó el berebere, el guía que era un berebere, era oriundo del desierto, y yo le dije, no, que yo amo los cristales, me encantan. Me dijo, yo te voy a llevar a ver cristales. Y me llevó, en medio del desierto, había un tipo lleno de piedras, y agarraba la piedra, ¡pah!, la cortaba por la mitad, ¡puf!, y adentro todo el cristal. Increíble. Realmente claro. Mágico. Claro. Mágico, verlo ahí vivo, salir de la tierra, Sí. muy distinto que verlo en una tienda. tienda. Sí. Oye, Caro, yo quería ir un poco más profundo. ¿Cómo sientes o cómo ves tú, cómo funciona la sanación que generan los cristales a nivel físico, mental y espiritual? ¿Existe alguna forma en donde tú puedes mezclar, si quieres, la respuesta con ciencia, con espiritualidad? ¿Cómo nuestra audiencia puede entender cómo estos cristales pueden generar el bienestar en nosotros? Mira, si querés lo separamos en distintos niveles, ¿no? Lo que es a nivel físico, yo recalco mucho el tema de la composición química de los cristales y los minerales, porque esos elementos químicos que están en la naturaleza y que están presentes en la estructura de los cristales, están también la gran mayoría, o sea, compartimos el mismo origen con la Tierra, ¿no? Entonces, están en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, cuando yo estoy con un tema de, por ejemplo, tengo un déficit de hierro, tengo una anemia, bueno, yo puedo usar cristales que tengan un alto contenido de hierro en su composición química. Si yo tengo un problema con el calcio, puedo usar cristales que tengan carbonatos de calcio, calcitas, que tengan calcio en su composición química, ¿sí? La yunguita es un cristal que nos ayuda mucho a regenerar el cuerpo. Entonces, cuando queremos hacer sanación a nivel, digamos, más que sanación, sino sería como apoyo, como complemento, porque yo siempre aclaro que la cristaloterapia es una terapia complementaria. Los cristales no son soluciones mágicas. Está la medicina convencional, también tenemos que recurrir si tomar medicamentos, lo que sea, pero no es que un cristal nos va a salvar y nos va a solucionar la vida. Es un apoyo, un soporte, un complemento, ¿no? Entonces, hay una sanación, digamos, a través de sus componentes químicos y de la energía que liberan cuando estoy en contacto con ellos, ¿no? Entonces, si lo llevamos más al lado emocional y mental, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras emociones liberan una frecuencia de vibración. Cuando yo estoy trabajando con cristales que me ayudan a trabajar eso que yo, por ejemplo, si estoy como muchos pensamientos y quiero encontrar la calma, o si tengo que hacer como hablaba hoy, sanar un duelo, tengo que trabajar mi chakra anahata, mi chakra corazón, bueno, yo voy a usar cristales que me ayuden a mover esa energía, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, lo que me pasó a mí en ese momento del duelo, yo obviamente tenía una angustia, una tristeza acá que se siente, se palpaba, ¿no? A nivel físico. Y entonces yo empecé a usar protocolos que a mí me ayudaban, era cuarzo rosa, citrino y puntas de cuarzo, ¿no? Las puntas de cuarzo son una maravilla porque son como varitas mágicas. Entonces a mí me ayudaba a sacar afuera de mi cuerpo físico y energético esa angustia y esa tristeza que al final, ¿qué es? Es una energía que yo tenía acumulada acá en el pecho por ese duelo. Entonces ayudan a mover esa energía hacia afuera, ¿sí? A nivel espiritual, ¿qué pasa? Yo creo que va todo de la mano, ¿no? Porque cuando empezamos a usar cristales, a mí me pasó, se empieza a despertar la intuición, se empiezan a fortalecer dones, se empiezan a ese despertar y empiezan a llegar cosas a nuestra vida, ¿no? Conectar.
exacto, uno empieza a Como conectar. que, Entonces, sí, sí, es loco. van de la mano, van de la mano. Como Sí, que uno sí. conecta con la energía de la Tierra. Claro, y la forma de los cristales también tiene mucha diferencia. Por ejemplo, yo te acabo de mostrar acá un cristal que es un cristal que viene fusionado. En el fondo acá hay dos cristales en uno, que yo te digo que Sí, es el cristal de la pareja. un cuarzo maestro, sí. Claro, un cuarzo maestro, pero hay muchas otras formas que son diferentes. A mí me impresiona mucho la forma en, no tengo el mío acá, lo tengo adentro, que es una punta arriba y una punta abajo. ¿Qué significa un cristal que tiene punta arriba y punta abajo? Un Que yo puedo- biterminado, decís. Exacto, que tiene punta arriba y punta abajo, que es como algo como que es para Sí, abajo sí, y sí, arriba. sí. ¿Qué función tiene tener un cristal así? Las ¿Para qué puntas, sirven? primero hay que diferenciar que nosotros podemos tener los cristales en punta de manera natural o pulida, ¿no? Porque hay muchas veces que esos cristales, ese que mostraste cuarzo rosa, es una punta pulida, Obvio. ¿no? Entonces, en la naturaleza hay cristales que cristalizan en forma biterminada naturalmente, ¿no? Y hay otros que se pulen. Entonces, cuando tenemos dos puntas biterminadas, lo que hace es, digamos, promover el flujo de energía en ambas direcciones. Esos cuarzos biterminados se usan mucho entre los chakras. Cuando hacemos protocolos, ¿sí? Ponemos puntas de cuarzo biterminado entre los chakras para promover el flujo de energía vital a través de todos los centros energéticos. ¿Sí? Perfecto, por Ese eso es se como, ocupan mucho en todo lo que son terapias de sanación. Ese tipo. exacto, exactamente, sí. Y las puntas que hablábamos hoy también se usan mucho en terapias de sanación, porque las puntas lo que hacen es absorber energía de la base y transmitir de la punta. Es como una varita mágica. Claro. Y yo con la punta puedo enfocar y dirigir la energía. Entonces, cuando yo mencionaba el protocolo este que hacía para el duelo, yo lo que hacía, que tenía que hacer puntas hacia afuera, porque yo quería remover toda esa angustia, esa tristeza que yo tenía en mi chakra corazón. Entonces, puntas hacia afuera, ¿sí? Si yo necesito aumentar la vitalidad o la energía, bueno, quizás sea mejor trabajar con las puntas hacia adentro. Hacia O sea, adentro. son una maravilla las encanta. puntas de cuarzo, sí. Última pregunta, familia de cuarzo. ¿Para qué sirve algo como Estás esto? desaprobada, ¿eh? Estás desaprobada porque ese es de laboratorio. Sí. Es de laboratorio. Oye, mismo proveedor, Trini. Sí, pues el mismo proveedor. Chicas, cambien el Fuimos proveedor. engañadas, fuimos engañadas. Fuimos engañadas. Oh my God. Pero cuando uno ve una familia de cuarzos, Sí, así, como un clúster, digamos. Bueno, acá no es de cuarzo, pero esto es una pofilita con estilbita. ¿ya? Tenemos puntas hacia todos lados. Entonces, esto lo que hace es enfocar y dirigir la energía hacia todas las direcciones. Cuando yo tengo un clúster de cuarzos o tengo una drusa de amatista, tengo infinitas puntas que están apuntando hacia todas las direcciones. Por eso son ideales, este tipo de formas son ideales para poner en los hogares, por ejemplo, porque estoy enfocando hacia todas, armonizando todo el espacio. ¿Sí? Qué lindo. Oye, Caro, bueno, nos contaste que tú habías escrito un libro, El poder de la Sí. vibración, y en ese libro hablas un poco entre ciencia, corazón, la coherencia. ¿Qué significa para ti vivir en coherencia vibracional? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué significa hacer? Bueno, mira, hay una frase que siempre me la decía, y mis amigas siempre me la decían cuando era adolescente, que yo siempre decía, hay que hacer lo que uno siente, ¿no? Entonces, para mí vivir en coherencia vibracional es que mente y corazón estén en la misma frecuencia, es guiarme sobre todo por lo que siento y que tenga coherencia con lo que estoy haciendo y con lo que estoy diciendo. Para mí eso es fundamental, porque cuando hay un desajuste en lo que yo estoy pensando, que tendría que hacer, que debería hacer, pero en el fondo no lo estoy sintiendo, ahí la energía no fluye en ningún aspecto de nuestra vida. O sea, nuestro campo magnético más potente es el corazón. O sea, y esto está comprobado también con la ciencia, que tiene un alcance súper potente. Entonces, es guiarse con lo que siente el corazón y con lo que estamos pensando y tomar acción también, no quedarnos con eso. ¿Y qué te llevó a escribir este libro? Porque me imagino que compartes un montón de cosas. ¿Qué me llevó a escribir? Las preguntas que me hacían en redes sociales y muchas veces que me decían, tomaban mi curso o gente me empezaba a seguir y me decía, ¿me recomendás algún libro que hable un poco de la parte científica que enseñás en tus cursos? Y yo decía, tengo que escribir un libro, tengo que escribir un libro. No hay nada científico. En inglés sí, ¿eh? En inglés Sí, sí en hay inglés algunos autores. Yo tengo un amigo que es muy conocido en Estados Unidos, sí, y hay algunos. Pero en español no hay. La realidad es que no hay. Y para mí era súper importante
plasmar en un libro todas esas enseñanzas que yo transmito en los cursos y en mi escuela. Y esa fue la motivación. Estuve mucho tiempo, de hecho, lo empecé a escribir, el libro llegó a mí porque no estaba planeado escribirlo en ese momento. Me llegó, la editorial directamente me buscó, entonces fue como, ok, Carolina, yo soñaba con escribir el libro y decía, tengo que escribir un libro, pero ¿Lo manifestaste? Tremendo, fue una Lo manifestación tremenda. intencionaste y ahí llegó, estaba ahí. Y llegó, o Te sea, hizo. porque yo me veía en un futuro, pero fue como, tic, tic, hola, es momento de escribir ese libro que estás soñando, ok. Así que eso fue lo que me motivó. Qué lindo. Yo te cuento, Caro, que yo también hice un emprendimiento con cuarzo. Tengo una marca de joyas que se llama Hiwa Joyas. Hiwa significa alma en balinés. Qué Y lindo. de acá me fabricaba acá con las piedras que a mí me gustaban y me las llevaba a Chile. Y de hecho siempre ando con Yo tengo con mis uno. joyas, mis cuarzos. Claro que yo también tengo acá. Se la regalé a mi amiga Trini para que estemos conectadas. Porque siento que es muy importante conectar con esta energía como amuleto y me enamoro siempre de su belleza. Soy una enamorada perdida de los cristales y resueno mucho con lo que haces y agradezco tu misión, porque no debe ser fácil, obvio, no debe ser fácil demostrar lo que tú sientes, lo que has experimentado, lo que dicen los libros, lo que dice la Pachamama, lo que dice la historia con la ciencia. Es una misión, eres la primera, o sea, yo nunca, y de hecho uno se imagina una persona que sabe cuarzos y ¿qué esperaba? Y casi que una mujer así llena de cuarzos, vestida así, sí, oye, sí, voy a hablar de los cuarzos. Y de repente, hola, aquí está Carolina, súper formal. Doctorada. Una mujer de tierra, o sea, ahí Claro, estáis soy muy demostrando. terrenal, exacto. Sí. Exacto, una mujer de tierra y eso es un aporte para el mundo de los cuarzos. Yo te aseguro que están Total. todos los cuarzos en este minuto diciendo gracias, Caro. por La tierra está bañarme". vibrando ahí, subiendo la Claro, energía. No, y yo después entendí por qué tenía que estudiar lo que estudié, porque yo en esa crisis que tuve, estuve muy enojada y renegando con por qué, quién me mandó a estudiar esta carrera, porque además fue súper difícil, o sea, estudiar geofísica y encima después querer hacer un doctorado. O sea, tuve una época que, ¿quién me mandó? Universo, ¿quién me mandó a estudiar esto? Y terminar equilibrando el chakra. Claro, no, pero después entendí por qué. Y hoy Obvio. no terminé la frase esa que me había dicho esta persona, que fue como, claro, no me acuerdo si fue una canalización o qué, bueno, una persona me dijo, es que Carolina, no tenés que elegir entre la ciencia y la espiritualidad, sos las dos cosas, porque en el mundo científico necesitan personas espirituales como vos, y en el mundo espiritual hacen falta personas terrenales y científicas como vos, me dice, sos la unión. Y fue como, claro, o sea, tiene razón, no tengo que renunciar, o sea, soy las dos cosas. Entonces, yo creo que cada vez más la gente se está despertando, pero en general no solo hablando de los cristales, tenemos muchos referentes internacionales que han pasado por esto, Dispensa, Bruce Lipton, ¿cuántas personas se han enfrentado a las comunidades científicas? Han pasado sus propios procesos personales para compartir y conectar con su misión, ¿no? Entonces yo creo que, yo lo veo que cada vez va más y me encanta que esté pasando. Oye, Caro, me imagino que en todos estos años haciendo esto te ha tocado alguna historia que te haya conmovido, que te haya sorprendido, que te haya dicho así, wow. ¿Tienes algo que nos puedas contar que haya sido como de esa índole? A ver, tengo muchas, ahora hacia la mente no se me viene ninguna, pero tengo muchas historias, digamos, testimonios de alumnos que pasan por ciertos procesos y los cristales los ayudan muchísimo. Yo personalmente también me ha pasado testimonios, o sea, de gente que lo mismo, que viene bueno, voy a ver, me gustan los cristales, no sé qué hacer con esto, y aprenden y fue como, wow, y los empiezan a usar y es como que sienten y empiezan a gestionar mejor sus emociones, tienen dificultades en la vida y bueno, y los pueden llevar adelante mucho mejor y al final es usarlos como un apoyo, pero sobre todo conectando con la energía de cada uno, ¿no? O sea, no olvidarnos de eso, porque yo siempre recalco el poder de la intención, de intencionar los cristales, no usar un cristal y listo, ya está. No, que el cristal no te va a salvar, solucionar la vida. Si estás, por ejemplo, como me pasó a mí, cuando estuve en un periodo de
ansiedad y ataques de pánico, ¿sí? Si yo uso cristales, pero yo estoy ahí, tácate, y no hago nada, y no tomo acción, y no decido yo poner de mi parte para cambiar ese estado vibracional mío, accionar, el cristal no lo va a hacer solo, es una parte del trabajo. No lo va a hacer el cristal, no lo va a hacer el remedio, no lo va a hacer el doctor, no lo va a hacer nadie. O sea, si al final... Adentro lo tenemos, sí, el poder. Adentro, ay, me encanta porque me inspiran tus palabras, Caro, me hace muy feliz escucharte y siento que te escucho, me siento identificada y siento que mi propósito en la vida tiene sentido. No sé si te pasa lo mismo, amiga. Sí, todo el rato. Como que digo, pucha, estoy súper alineada con mi propósito de vida, voy por el camino correcto, cada vez somos más. Yeah, no estaba tan loca, no estaba tan loca. Somos más. Sí, el otro día me junté con un ex jefe y me dijo así como, ¿en qué estáis? Porque si yo te miro afuera digo, esta mina se chaló. Pero me dijo, hasta que yo no tuve como una propia crisis y me enfermé no sé qué, recién ahí empecé a entender todo. Y yo como, bueno, bienvenido al equipo, bienvenido a todos los que estamos ahí viviendo nuestros procesos y encontrando y reconectando. No, y eso es importante también, porque cada persona tiene su proceso, porque después nos pasa, que seguramente les habrá pasado, que entran a este mundo y es una maravilla y quieren convencer a todo el mundo y a su entorno y también hay que respetar el proceso de cada persona. Porque no, cada uno viene con su misión, con sus propios procesos y bueno, lo que pasa, o sea, siempre digo, cuando te vean que estás bien y que te van a decir, ¿qué estás haciendo? Contame. Sí. Oye, Caro, última pregunta antes de cerrar. ¿Qué opinas de los péndulos? Que a mí me gustan tanto y yo quiero saber qué opinas de ellos, si se puede trabajar con péndulos. A mí me gustan los péndulos de cuarzos, o sea, de cristales. No me gustan los péndulos de otros materiales. ¿Podrías contarnos un poquito de eso antes de poder cerrar? Sí, los péndulos se usan mucho como una herramienta, bueno, es una herramienta de radiestesia, ¿no? Y en cristaloterapia también se usan mucho para medir esas variaciones energéticas, ¿no? Yo tengo que decir que, por ejemplo, en mi escuela hay 2 cursos, uno que por ahí es como más básico y ahí enseño el uso del péndulo y enseño cómo usarlo para ver si los chakras están en armonía, cómo está la energía. Vamos. Hacemos prácticas, le hago preguntas. Yo cuando empecé la primera vez, mira, voy a contar una anécdota. Cuando estaba con el duelo ese, yo estaba haciendo un curso en Estados Unidos y estaba, bueno, con mucha angustia, fue a las 2 semanas que pasó eso y ya me había apuntado, digo, bueno, voy, era un curso presencial. Y entonces en un momento la maestra dice, bueno, levántense y vayan a elegir un péndulo, el que más les llame. Ok, voy y a mí se me fueron los ojos a un péndulo de florita verde. Dije, bueno, primera vez en mi vida que tenía un péndulo en mi mano. No sabía ni qué tenía que hacer con el péndulo. Y entonces yo estaba parada, estábamos todos parados y yo estaba con el péndulo en la mano cerca del pecho, pero estaba mirando a la profesora a ver qué teníamos que hacer, estaba escuchando la explicación. Y entonces en eso yo veo que todos se dan vuelta y me miran, y ella me mira, y mi péndulo estaba así, moviéndose. Y entonces ella me dice, yo estaba así quieta, o sea, no estaba moviendo el péndulo, y el péndulo empezó, y me dice, ¿estás bien? Me dice, ¿estás pasando por algún tema personal? No sé, claro, yo ahí enseguida me largué a llorar, porque claro, estaba en pleno duelo. Y fue como, ¿what? O sea, ¿esto qué fue? Midió, el péndulo percibió ese exceso de energía que yo tenía en mi chakra corazón, con la angustia y la tristeza que estaba pasando. Y ahí fue como también, esto está haciendo algo, esto funciona. Y es una herramienta que yo enseño mucho. Pero después en el otro curso, que es como un programa avanzado, ¿qué me pasa? Yo veo que llega mucha gente a este mundo buscando una solución mágica, buscando que algo le traiga las respuestas. Entonces, he sentido el deber de enseñar a conectar con la sabiduría de cada uno, ¿no? Entonces yo en ese programa no trabajamos con péndulo y potencio más lo que es la sensibilidad energética de las manos. No hace falta ser reikista. Nuestras manos son grandes canalizadoras de energía, ¿no? La intuición, nuestra intuición, el sentir. Entonces, ahí es como que dejamos de lado un poco el péndulo porque hay mucha gente que lo usa y queda como muy dependiente. Y si le dice una respuesta y si le dice eso, entonces digo, no, a ver, nosotros somos un canal y eso es un instrumento, ¿sí? Pero yo puedo dejar el instrumento al lado y yo también puedo saber cómo está esa persona, cómo está la energía, cómo está ese chakra, si está en armonía o está en desarmonía. Entonces no necesito el péndulo. No hace falta. Hay mucha gente que lo usa. Yo lo empecé a usar en mis inicios. Yo no lo uso ahora el péndulo. Bueno, a veces le hago alguna preguntita, pero me refiero que... ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le genera como dependencia y se desconecta de esa sabiduría interna.
Y para mí es importante reconectar a las personas con esa intuición, ¿no? Entonces, me gusta usarlo, o sea, lo enseño, pero también no nos olvidemos de nuevo lo que decíamos, el poder nuestra sabiduría interna y esa parte intuitiva y energética que tenemos. Ay, lindo, Caro, me encantó este capítulo. Estoy en llamas. está muy Amiga, lindo. estamos las dos. ¿Seguimos? Corazón con corazón. No, y me encanta, Caro, que el mensaje final que tú enviaste. Creo que es clave, en el fondo, entender que todas las cosas que aparecen en nuestra vida son herramientas que nos ayudan a reconectar con ese poder interior que está Total. dentro, que son vehículos, son cosas que nos ayudan a entender la sensibilidad, a mirarla como te pasó así con el Exacto. péndulo. Exacto. Pero todos los que nos están escuchando, recuerden que las respuestas están en el interior. Cada uno tiene su forma de encontrarla, cada uno tiene su manera de trabajarlo, los procesos son así, uno va, vuelve, igual que el péndulo, se mueve, hasta que va encontrando las cosas que le hacen sentido, pero finalmente encuentro precioso y gracias por todo lo que has compartido con nosotros, de que al final es volver a conectar y a encontrar ese poder personal. Sí, yo me quedo con que todo lo que estás buscando está dentro de ti y con que hay una tremenda conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Gracias, Caro, por recordarnos eso. Gracias a todos los que nos están escuchando, a nuestra audiencia querida, y los esperamos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Despeinando el Tercer Ojo, el podcast que viene a despertar tu intuición. Gracias, chicas. Chao, chao. Si te gustó este episodio, compártelo a quien le pueda servir. Síguenos en Instagram, @despeinando el tercer ojo, y coméntanos sobre lo que te gustaría saber. Armemos juntos la comunidad más grande en temas holísticos y espirituales.